Tiempos difíciles para la economía mexicana, recortes presupuestales ya anunciados, elevación de las tasas de interés, despidos en Pemex, la principal empresa petrolera. Y la pregunta es cómo todo esto va a afectar, va a impactar a lo que a usted más le interesa, que es en el crecimiento. De qué manera esto se va a reflejar en el desarrollo y el crecimiento del país. Soy José Buendía, gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Vamos a ver algunos datos y vamos a venir aquí a nuestro foro después de tratar de contextualizar el debate para hablar con dos especialistas, con dos perspectivas, con dos puntos de vista desde la especialidad, desde la economía, para conocer qué es lo que nos depara y cómo tratar de ir limpiando un poco de incertidumbre esta pregunta que no es nueva, nos la venimos haciendo hace casi 3 décadas y es cómo crecer, y en este caso incluso a pesar de los difíciles tiempos para la economía mexicana. La incertidumbre marca el futuro inmediato de la economía mexicana por la volatilidad del mercado internacional y la batería de acciones de política económica que anunció el gobierno federal y el Banco de México para hacer frente a la caída de los ingresos de la hacienda pública por el derrumbe de los precios del petróleo. De las medidas destaca el recorte de 132,000 millones de pesos, unos 100,000 millones de Pemex y el resto de gasto corriente, así como el aumento de las tasas de interés en proporción mayor a la esperada, para convencer a los inversionistas de permanecer y traer sus recursos ante la reconfiguración de los portafolios de los países emergentes. Este año los ingresos presupuestarios están prácticamente cubiertos, pero en 2017 no habrá coberturas y se advierte de nuevos recortes por tercer año consecutivo. Aunque el mercado recibió bien las medidas, estas son recesivas en un país cuyo talón de Aquiles es no creer lo suficiente. El recorte puede servir para dosificar la contracción del gasto público y evitar que sea abrupta, cerca de la elección presidencial, pero el parón a la economía también implica riesgos políticos y afecta el motor de la demanda interna. Hay control sobre las variables macroeconómicas, pero la incertidumbre por el bajo crecimiento se puede controlar. Posiciones. El secretario de Hacienda, Luis Videgaray, dijo al anunciar el recorte que este viene del exterior, no lo determina México. Lo que sí determinamos las autoridades es cómo respondemos y lo mejor es ofrecer una respuesta coordinada e integral, usar toda la gama de instrumentos y eso es lo que estamos haciendo, la Secretaría de Hacienda y el Banco de México, y es lo que vamos a seguir haciendo, expuso. La volatilidad financiera internacional ha provocado pérdida de 1/4 del valor del peso frente al dólar en el último año y la merma de 26,000 millones de dólares en la Reserva Internacional de Divisas. El Grupo Financiero Santander redujo de 3 a 2.5% su previsión de crecimiento para 2016, como consecuencia del efecto combinado de un menor dinamismo en Estados Unidos y de las medidas de disminución de gasto público y aumento de tasas de interés. Mientras tanto, Banamex sostuvo que el recorte al presupuesto implica riesgos a la baja sobre la actividad económica. Hacienda anunció a principios de 2016 una reducción de 25,000 plazas de trabajadores de Pemex bajo el régimen de honorarios. De esa cantidad, 10,000 serán despedidos de Pemex y los otros 15,000 del gobierno federal. Excelsior Televisión. Arrancamos con opiniones encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a entrarle, arrancando esta semana, el lunes, vamos a entrarle a un tema que siempre es duro, espinoso, tiene ahí su carga y sobre todo cuando hay que analizar malas noticias como los recortes o noticias fuertes, los tiempos difíciles de la economía mexicana, recortes presupuestales, elevación de las tasas. Vamos a tratar de analizar y de contrastar puntos de vista sobre a dónde nos llevan las medidas que anunció la semana pasada el Banco de México y la Secretaría de Hacienda para, como dijeron ellos, tratar de prevenir o atemperar la volatilidad de los mercados financieros internacionales. Sin perderle al tema, me da mucho gusto que esté con nosotros Enrique Cárdenas, director de la Fundación Espinosa Iglesias. Enrique. Mucho gusto. Un placer tenerte como siempre. Y Gerardo Esquivel, un placer. Profesor, investigador de la UNAM y del Colmex. Gracias por la invitación, buenas noches. Economista crítico, además. Eso dicen. Eso dicen. Yo digo que soy muy objetivo, muy balanceado, para gente que no me gusta. Realista, yo diría. Sí, la verdad es que no es fácil ahí, siempre la geometría se puede mover. Nunca es fija.
Así es. Pues arranquemos si quieres, Enrique. Hacienda la semana pasada mete una batería de nuevas medidas para enfrentar la volatilidad internacional. Dicen que todo viene de fuera, que el país solamente está reaccionando, pero que estas son las respuestas adecuadas. Elevar las tasas, una reducción presupuestal, 132 mil millones, 100 de Pemex, 32 de gasto corriente. Y la pregunta obligada con la que no hay manera de no arrancar es: ¿y cómo afecta esto el crecimiento, Enrique? Pues mira, yo en ese sentido no me parece que vaya a pegarle demasiado al crecimiento económico, no va a ser muy bueno de todas maneras, sino que más bien es un mensaje a los mercados, a la volatilidad y sobre todo a que pues hay una cierta decisión, una decisión importante del gobierno de mantener la estabilidad. En términos de crecimiento no veo mucho porque los 100 mil millones de Pemex, mucho se va a ir a inversión, la inversión de Pemex es mucho importaciones, entonces eso, su derrama no va a ser de inmediato. En todo caso, a mediano y largo plazo pudiera tener un impacto, pero en el corto plazo es difícil. Y en la parte del gasto público, 32 mil millones, bueno, sí son, ¿no? Pero estás hablando ya de un porcentaje muy chiquitito del gasto y del PIB. ¿Qué es como 0.2, 0.3 del PIB? Si acaso, ¿no? Y quizás es mucho más, por eso pienso que es más bien una señal, no sé, una señal a los mercados de que hay decisión para generar estabilidad y lo mismo la tasa de interés. La tasa de interés de 50 puntos base me parece que también es un mensaje en ese sentido, en el mismo sentido. Cambiar las reglas del juego de Banco de México de los últimos años también quizás es otra señal, en donde podríamos comentarla más adelante, pero porque ya es otra cosa, ¿no? Ya el cambio en sí, es decir, el cambio en la política de cómo hace las cosas. Me parece que ese es otro tema que valdría la pena discutir. Ahora, si estás de acuerdo con lo que dice Enrique respecto al mensaje a los mercados, una cosa que llama la atención, Gerardo, es que incluso en las instituciones financieras el incremento de la tasa hasta 0.75 sorprendió. Fue más allá de lo que incluso estaban considerando. Bueno, sorprendió para empezar por el momento, porque la Junta de Gobierno del Banco de México tiene fechas preestablecidas, anunciadas públicamente de cuándo se reúne y cuándo toma una decisión al respecto. Esta decisión fue una reunión extraordinaria de la Junta de Gobierno y en ese sentido fue completamente atípico y sorprendió al mercado, en efecto, que era parte del objetivo, es decir, parte del objetivo era precisamente sorprender al mercado para dar una señal mucho más fuerte. Y yo ahí separaría de las tres medidas anunciadas, las separaría las de política fiscal, que es la del recorte del gasto, que ahorita si quieres lo comentamos, y la parte monetaria, la tasa de interés y el cambio en el mecanismo de venta de dólares. Esos dos mecanismos, el de la tasa de interés y el de la venta de dólares, tenía como objetivo fundamental anclar el tipo de cambio. Si el tipo de cambio había estado subiendo mucho en las últimas semanas, estaba generando gran expectativa, incertidumbre, en fin, y el Banco Central y Hacienda consideran, y yo en eso estoy de acuerdo, que quizás se había ido demasiado alto y que necesitaba de alguna manera dar una señal de que querían anclarlo en algún punto, y es lo que están haciendo. Hasta ahora han sido relativamente exitosos, lograron bajarlo un poco. Hay gente que está muy nerviosa porque piensa que este mecanismo de intervención discrecional del Banco de México, que básicamente lo que está diciendo es: ya no vamos a vender con subastas, con montos ya no vamos a preestables. anunciar cuándo y cómo. Ya no vamos a anunciar cuándo y cómo. Eso es muy importante, si no vamos a intervenir discrecionalmente. Mucha gente piensa que eso puede dar lugar a un exceso en la intervención del Banco Central. Es posible, pero también es cierto que el otro mecanismo ya no estaba funcionando. Entonces, ese mecanismo, esas dos decisiones creo que fueron acertadas en términos de buscar anclar el tipo de cambio. La otra decisión, la parte del fiscal, el objetivo era más bien dar una señal a los mercados de decir: no solo estamos haciendo esto, sino que estamos preocupados por el balance fiscal del gobierno y vamos a hacer este ajuste inevitable, casi yo diría, por la caída en los precios del petróleo y por lo tanto la caída en los ingresos del gobierno, aunque yo soy un crítico en ese sentido de cómo se dio el recorte del gasto, es decir, la composición de la reducción, y yo sí creo que le va a pegar un poco más al crecimiento de lo que sugiere Enrique. Digamos, a lo mejor no tanto, pero es un recorte no trivial, es 0.7% del PIB. Del PIB, así es. Entonces, pues no de ahí trivial. saqué yo la proporción de los 32 millones. Pues a ver, coinciden, sí es una señal a los mercados, pero digamos que si es una sobreseñal o el momento o la sorpresa que se escoge, Enrique, la pregunta que todos nos hacemos también es: pues, ¿qué estaban viendo? ¿Cuáles son los riesgos que están viendo? Yo creo que en términos del mercado cambiario efectivamente se estaba viendo que se le estaba escapando.
que probablemente había cierto nivel de especulación. Estaba saliendo dinero del país, ¿no? Sí, sí, y especulación tal cual, ¿no? Entonces, creo que todos estamos de acuerdo en que el tipo de cambio no debería estar tan alto. No hay razón fuera de esta especulación o de esta volatilidad internacional para que tenga ese nivel, pero fuera de eso, la verdad es que tampoco es para eso. Entonces, sí da la impresión que están respondiendo más bien a ataques especulativos que estuvieron ellos resintiendo, les tomaron la medida, ¿no? Da un poco la impresión que les tomaron la medida de bueno, eso es lo que incluso ellos reconocieron, ¿no? Sí, sí, realmente. Sí, nos toman la medida y como dice Gerardo, pues toman una medida específica, va a ser más discrecional y demás. Sí, a uno le gustaría que no fuera así, pero por el otro lado, pues uno también puede entender que tampoco es para que el tipo de cambio esté tan elevado, ¿no? Venían diciendo que México había sido de los países que menos habían o que mejor librado habían salido de las turbulencias y la volatilidad internacional, a pesar de que en efecto el peso en los últimos meses sufrió una caída incluso superior a otras monedas, cerca de 10%. ¿Es solamente un asunto especulativo o qué están viendo, digamos, en un contexto más global de la recomposición de los portafolios, si es que esto está sucediendo de los mercados emergentes? No, eso está sucediendo, digamos, eso no hay duda. Es decir, si hay un mecanismo de reasignación de los portafolios que se fueron a muchos mercados emergentes y que están regresando a lugares más seguros, ¿no? A Estados Unidos fundamentalmente, y eso explica la fortaleza del dólar respecto a casi todas las monedas en el mundo. Claro. Entonces sí se han depreciado muchas monedas en el mundo, incluyendo países que no parecen haber sufrido un choque significativo, pero es cierto que se han depreciado más las monedas de los países que se ven perjudicados sus términos de intercambio. Esto es, países que, por ejemplo, como México, exportamos petróleo y que es importante para las finanzas públicas, le pega. Países que exportaban otros commodities y que cayó su precio, todas materias primas, cayó su precio, también cayó la moneda, ¿no? Es el caso de países de Sudamérica. Entonces, pero sí México dentro de eso le había librado, digamos, y yo diría que en promedio, o sea, no diría que menos, peor que otros, ni mejor, promedio. Entonces, pero sí había un indicio de, primero, el tipo de cambio, ya cuando uno lo ve en términos reales, comparando los diferenciales inflacionarios y eso, sí estaba relativamente por encima de donde debía estar. Y segundo, sí había una preocupación más allá de si estaba bien o no ubicado, sí hay una preocupación muy natural de parte del Banco Central, que es que la magnitud de la depreciación ha sido tan grande que tarde o temprano le iba a empezar a pegar a los precios. Claro. Y en la primera quincena de enero ya empezó a revelar eso, y había una preocupación muy genuina de que eso iba a empezar a ocurrir con mayor medida, y entonces tenía que contener ese mecanismo de transmisión del tipo de cambio hacia los precios al consumidor. ¿Dirían entonces, coincidirían en que la medida del Banco de México y de Hacienda fue acertada, fue oportuna, se dio en el momento preciso, no tenían otra cosa que hacer? Lo que dijo el secretario de Hacienda, no depende de nosotros lo que pasa afuera, pero sí las respuestas, y esta respuesta es la adecuada. ¿Coincidirían? Pues mira, yo te diría que no había de otra, tenían que hacer algo así. Si el momento es oportuno, pues no te puedo decir, quizás debió haber sido un poquito antes, ¿no? Más que tarde, porque efectivamente se fue demasiado lejos, o sea, el tipo de cambio llegó demasiado lejos, y las presiones en las empresas, que todo parece indicar que estaban usando inventarios para no pasar los aumentos en precios cuando se les acaban sus materias primas que importan, pues eso pues tiene que acabar. Entonces tarde que temprano va a haber algún tipo de golpe. Yo no estoy seguro que se vuelva inflacionario en el sentido de que sea un aumento sostenido en los precios, pero sí quizás brincos, ¿no? Brincos así, es como escalones, digamos. Vamos a ver qué tanto se puede controlar. Es sorprendente en realidad. Yo en alguna columna escribía que es sorprendente cómo con una caída del precio del petróleo de esta magnitud, que se parece incluso más, fue peor ahora que en el 86, 1986, que cuando tuvimos una inflación de más del 100%, tuvimos una depresión del tipo de cambio arriba del 100 y pico por ciento y una caída del PIB enorme. Y ahora, bueno, pues nos quejamos y todo, pero como quiera la inflación pues no está desbordada, el crecimiento bajo pero es positivo, el déficit pues claro que es mucho más pequeño. En aquel tiempo se fue otra vez a 16% el PIB, recuerdo, el 86. ¿Confirma la despetrolización de la economía? De la economía sí, no de las finanzas públicas. Sí, eso está. Y eso explica la otra parte de las medidas, que es la parte del recorte presupuestal, ¿no?
Sí, ahí, bueno, no sé qué digas, digo, sí hay una despetrolización, entre comillas, a golpes, no porque esté cambiando la estructura, ¿no? Sí, no fue voluntario. No fue ni voluntario ni necesariamente permanente. Porque nos tiraron de la hamaca, Enrique. Nos tiraron de Lo que sí es que nos dejaron ir el IEPS, ¿no? O sea, eso ya como que quedó para quedarse, o sea, un impuesto al consumo de gasolinas, que sea un impuesto y que no se revierta a ser un subsidio, ¿no? Así es. Eso es, digamos, con lo que están un poco financiando hasta ahora parte del choque presupuestal, es decir, caen los ingresos por exportaciones, lo están sustituyendo con un precio de la gasolina mucho más elevado que el precio internacional. Entonces ahora estamos pagando un gran impuesto a la gasolina. No, está claro, o sea, al gobierno mexicano, a las arcas del gobierno mexicano le está conviniendo. Son dos efectos que se compensan en general. Yo creo que más o menos sale tablas en ese sentido, quizás pierde un poquito, pero lo cierto es que a quien no le está conviniendo es al consumidor de gasolina, digamos, a los mexicanos en general. O sea, casi a toda la economía, ¿no? Porque estamos pagando un precio, digamos, mucho más elevado. Ahora, a mí no me parece mal que haya un sobreprecio de la gasolina respecto al precio internacional, pero sí me gustaría en todo caso que fuese más transparente. Creo que como está hecho ahora todavía hay un poco de opacidad en términos de cómo opera el mecanismo y por qué a veces era un subsidio y ahora es un impuesto. Y creo que eso es lo que a veces no le gusta a la gente, que no es claro qué está pasando con el precio de la gasolina, porque a veces sube, a veces baja, o a veces responde o no a las fluctuaciones del mercado mundial, ¿no? Sí, claro. Pues nos salió un poco caro, digamos que el retraso del que mencionaba Enrique, 26,000 millones es lo que invirtió el Banco de México para tratar de parar con las subastas, el tipo de cambio, sin conseguirlo hasta las medidas de la semana pasada, que en efecto han sido bien recibidas por los mercados. ¿Es apreciable ese dato o no? Bueno, yo creo que, digamos, era en la lógica anterior en la que las subastas estaban funcionando y entonces decidió seguir con ese mecanismo durante varias semanas, ¿no? Incluso meses. Anunció ese mecanismo de invertir $200 millones y luego diarios y luego los completó con otros $200 millones. Entonces ya era un gasto recurrente, $400 millones. Aparentemente el mercado le tomó la medida, se dieron cuenta que apostando contra la depreciación del peso, comprando unos cuantos millones de dólares, podían tener ganancias significativas los grupos que participaban en estas subastas, y entonces estaban empujando a la alza relativamente rápido el tipo de cambio. El Banco de México aparentemente se dio cuenta de este mecanismo y decidió cambiarlo por un mecanismo más discrecional donde trata de contener el tipo de cambio, y yo creo que lo ha logrado hasta ahora. Entiendo que ya bajó pues casi un peso, digamos, o sea, desde el anuncio cambia de estrategia respecto de los especuladores. Así es. Mira, yo no diría que es una pérdida de 26,000 millones de dólares de reservas. Hace un par de años criticábamos por qué el Banco de México tenía reservas tan altas, ¿no? Que para qué. Bueno, para eso son. Pues para eso son, para esto que acabamos de ver. Y pues no ha sido un mal negocio para el banco tampoco, y no va a ser para Hacienda. Al final de cuentas hay una ganancia ahí cambiaria. O sea, compró dólares a 13 pesos, a 12 pesos, lo está vendiendo a 18. Sí, no está mal. No está mal, como viste. Bueno, ya lo quisiéramos tú y yo, ¿no? Entonces, sí, no somos buenos especuladores. A veces eso es un problema. Cambiamos. Bueno, habrá que Bueno, entonces no ha sido en ese sentido tan malo. Más bien es en términos de mensajes, digamos, le vieron la cara un poco más allá de lo que deben haberlo hecho, pero yo no la la equipararía con una pérdida de reservas el problema, ¿no? Ahora está el otro tema, y el otro tema es el tema presupuestal. Para este año más o menos está cubierto con los ingresos del país, sobre todo con las coberturas. Creo que el faltante por ahí, he oído algunos comentarios sobre 20,000, 25,000, hasta 30,000, que se compensaría con la reducción del gasto público que ya se incluye en los 132. Pero para 2017 no es así. Para 2017 parece que el asunto ni hay coberturas, ni hay la perspectiva de que el precio del petróleo suba. Mejor. Entonces, cuando tomas una decisión como esta, pues me imagino que tendrá que estar encadenado con lo que pueda suceder en 2017. ¿Es coherente? Bueno, esa es la lógica. La lógica es que en el 2017 tiene que haber un ajuste inevitablemente. Entonces, por eso le llaman un ajuste preventivo. Aparentemente no era necesario en sentido estricto porque estaba, en principio, cubierto con los instrumentos cambiarios que protegen el precio del petróleo para las finanzas públicas. Pero hacia el año que entra, pues no hay manera de cubrirse a un nivel tan alto como el que tenemos ahora. La cobertura está a $49 por barril. El barril de petróleo está cerca de los $30, 30 y tantos dólares. Lo más que podrá cubrirse serán, ¿qué te gusta? $35 por barril. En una buena situación. A ver, 35 menos lo que pasa por la propia cobertura, vas a tener un precio de $28, $29, $30, digamos. Es decir, si es una caída significativa para el gobierno en el 2017, que tendrá que ajustar su gasto en ese momento. Lo están ajustando ahora para que el cambio no sea tan drástico de 2016 a 2017. Ahora, aparte de este ajuste de ahora, lo importante ahí me parece es
si efectivamente se va a dar el ajuste. Porque el año pasado, y eso es importante tenerlo presente, el año pasado, de nuevo, igual se anunció un recorte también 130 por ahí. parecido al de esta magnitud. Así es. En términos de magnitud. Cuando uno ve lo que pasó al final del año, uno encuentra que de hecho el gasto subió por encima de eso. Es decir, recortaron. No solo no hubo recortes, sino un incremento aumento en el gasto. Y eso explica en parte el aumento en las necesidades de financiamiento al gobierno, que a mucha gente le llama la atención y que mucha gente está muy preocupada porque en efecto en estos últimos 3 años la deuda del gobierno ha crecido en casi 10 puntos porcentuales del PIB. Entonces es importante que si se anuncia el gasto, pues se ejecute, se respete el recorte y habrá que ver qué pasa porque, insisto, el año pasado fue igual, pero no se respetó. Hubo un aumento en el gasto que se tradujo entonces eventualmente en una mayor deuda. Hay una idea ahí, Enrique, que me llama mucho la atención, está circulando, se corre por varios lados y es, sí, en efecto, bueno, además lo dijo el secretario de Hacienda, este es un ajuste, un recorte preventivo. Pero preventivo, no solamente en el sentido de anticipar posibles efectos, sino tratar de ir graduando, no sé, Gerardo no lo dijo así, pero yo lo voy a decir así, ir graduando para que a medida que se aproxime la elección presidencial, es decir, sigue, digamos, habiendo criterios más bien políticos. ¿Cómo ves tú? Pues, ¿coincides, no coincides? No del todo, otra vez, porque digo, ciertamente los tiempos políticos van a influir en ese sentido. Si quizás estuviéramos en el primer año de gobierno sería distinto, pero es un hecho, como dice Gerardo, que pues y tú mismo lo comentabas, las coberturas no van a dar, no. El 2017 va a ser difícil, el nivel de endeudamiento está creciendo y ahora si se destapa la deuda no registrada en los estados que parece que está por ahí, pues quién sabe cuánto más va a ahorrar, va a aumentar. Entonces sí es un tema que preocupa y yo creo que esa es la prevención que está haciendo la Secretaría de Hacienda y pues yo lo veo razonable porque si no sí va a ser un golpe mucho más severo. Ahora, como dices, Gerardo, pues o hay un corte de a de veras o de nada sirve, porque es puro wiri wiri piricuiri, ¿no? Al final de cuentas. Sí, pues. O sea, si no bajas el gasto... El año pasado fue peor que wiri wiri, ¿no? Porque acabaron pagando las canciones más caras. Ahora, si hay una lógica, ahí sí puede haber una lógica política en el anunciar un ajuste y no hacerlo, porque, sí, claro. Porque cuando tú anuncias el ajuste, tú dices, por ejemplo, como ocurrió ahora, voy a dejar de gastar en tal programa o en tal otro programa que había aprobado el Congreso. Quitan esos recursos para esos programas, los cancelan, los eliminan, programas tan importantes como la línea A del metro, por ejemplo, Chalco-La Paz, que costaba 2.500 millones de pesos, pues de un plumazo Hacienda decidió cancelarlo, a pesar de que iba a beneficiar a muchos cientos de miles de mexiquenses. Y entonces después puede gastar con mayor discreción, porque el aumento en el gasto que hizo la Secretaría de Hacienda el año pasado pues es mucho más discrecional. Ya no tiene que apegarse a la estructura programática aprobada por el Congreso, entonces tiene un cierto margen de maniobra, mucho más laxitud en ese sentido. Entonces, eso es lo que creo que es preocupante, que a mí, una parte que no me gustó de lo que pasó el año pasado, que creo que es criticable, es que se anunció el recorte, generó ciertas expectativas a la baja del crecimiento, como ahora la está generando, y eventualmente no se materializó, y en cambio sí hubo una recomposición del gasto público, cancelando programas aprobados por el Congreso y ejerciendo recursos en programas que no estaban necesariamente autorizados por el Congreso, pero que a lo mejor al gobierno, en su lógica de otro tipo, puede serle de utilidad. O sea, para decirlo con tranquilidad, pues son movimientos que a la postre acaban generando espacios de opacidad. Si no opacidad, al menos sí discrecionalidad y que no corresponden a lo que estaba originalmente autorizado por el Congreso. Y creo que eso, digamos, proyectos tan relevantes como el del metro, a mí me preocupa una cosa como esa, que se cancelan y luego no me gustaría que después Hacienda gaste 2.500 millones de pesos en otras actividades, en otro rubro, y canceló mientras tanto un programa tan importante como ese, ¿no? Y al mismo tiempo abona en la caída más drástica, histórica de la inversión en infraestructuras. Nos quedamos en las perspectivas, Enrique. ¿Cómo ves tú, digamos, sobre todo, digamos, en una perspectiva más larga? Traemos cerca de 30 años de no crecer en este país lo suficiente. O sea, no solamente, digamos, es el sexenio de Peña, no solamente son los últimos 3 años, sino lo que no hemos hecho o lo que nos ha faltado, y si ahora seguimos no haciéndolo o nos sigue faltando, hacia los próximos años en los que, además, el bono democrático, el democrático también. Ese ya se agotó, ese se lo acabó Fox. Se nos está yendo. Mira, yo te diría que si ya lo vemos así a mediano y largo plazo, quitando los próximos años que van a ser complicadones, el potencial es muy grande. O sea, yo sí soy en ese sentido más optimista,
porque el potencial es grande, porque se están haciendo algunas cosas, quizás no por parte del gobierno, más bien por parte de la sociedad civil, de intentar poner un alto a los abusos, a la corrupción, que me parece a mí es indispensable para generar cualquier tipo de acuerdo indispensable que vamos a tener que tener. Por ejemplo, lo de la reforma hacendaria, si no se resuelve en algo o se ven visos de solución al tema de corrupción, a ver, digo, ¿cómo le vamos a hacer para generar una nueva reforma hacendaria? O sea, no va a haber consenso de nada. Y digo, a lo mejor lo hacen a golpes, pero va a ser a golpes. Entonces, creo que vamos a tener que empezar a transitar en términos de una mayor gobernabilidad, de preocuparnos pues, por la desigualdad, por la movilidad social, por ese otro tipo de cosas, y desde luego este tema de la corrupción que nos dé aire, porque el potencial es muy alto. Vemos varios estados que crecen al 5%, incluso al 6%. Anual durante 10 años es mucho. Sí, claro. ¿No? Aguascalientes, estados del norte del país. Ándale, ni no solo del norte, del centro. El centro, sí. Querétaro. Ándale. Entonces, en realidad yo creo que hay un buen potencial, pero tenemos unas piedrotas ahí en el camino que no nos dejan avanzar y necesitamos un nuevo contrato social, lo hemos platicado aquí, creo que estaremos de acuerdo que necesitamos un nuevo contrato social y si no hay consensos básicos no lo vamos a alcanzar. Los esfuerzos, ¿no? Las actividades de la sociedad civil, ¿no? Con insistencia como 3x3, luchar contra la corrupción, yo creo que son bastante evidentes, pero ¿tú ves sensibilidad suficiente de la clase política para entender, por ejemplo, esto así de simple? Si vas a tener que hacer una reforma fiscal, pues vas a tener que cada vez, y además hay cada vez menos circulante en la calle, menos crecimiento, etcétera, o insuficiente, sensibilidad para entender que realmente hay que reformar de fondo el tema de la corrupción. No, desafortunadamente no en el gobierno, creo. O sea, en el gobierno no veo una sensibilidad en ese sentido. Me parece que no se han terminado de entender un poco, ni siquiera, ya no solo la preocupación ciudadana, ¿no? Sino ni siquiera los impactos que eso tiene en la economía. Es decir, lo que dice Enrique es muy cierto. La corrupción genera muchos problemas, mala asignación de recursos, hace que mucha gente se esté dedicando solamente a actividades, lo que se llama búsqueda de rentas, y eso distrae mucho el uso óptimo de los recursos. Y creo que no hay una conciencia en las autoridades de este país de los costos que eso ha representado para el desarrollo de la sociedad. Ese es por un lado. Por otro lado, tampoco me parece muy claro, y creo que el debate que se dio en su momento sobre el salario mínimo es muy ilustrativo de eso, tampoco me parece muy claro que hay una conciencia clara del tema de la necesidad de recuperar la capacidad de compra de los trabajadores y del mercado interno. Es decir, hay un problema histórico en el país de pérdida del poder de compra de los trabajadores y de la masa salarial, cómo se ha contraído, la capacidad de compra del mercado doméstico es muy baja y eso hace que dependamos enormemente del sector externo. Entonces tampoco hay una conciencia muy clara ahí. Se avanzó en alguna dirección, se logró la desindexación, por ejemplo, que era el momento creo que oportuno para decir hagamos algo para recuperar la capacidad de compra de los trabajadores mexicanos. No ocurrió así. Entonces yo veo una cierta insensibilidad en esa dimensión. Y pues llevamos ya 3 décadas efectivamente de bajo crecimiento y yo no veo a partir de esto cómo se pueda salir si no se asume todas estas demandas que se están haciendo en alguna parte de la sociedad civil en términos de combatir la corrupción, fomentar la transparencia, etcétera. Pero por otro lado, estas demandas que me parecen muy justas de fortalecer la capacidad de compra, de luchar contra la desigualdad, de promover la movilidad social, de combatir la pobreza, incluso de otras maneras distintas a como estamos combatiéndola, que es con esos programas sociales que también ya dieron de sí, quizá en alguna medida. Entonces, quizá estamos viendo también, digamos, que las leyes no son suficientes o no son varitas mágicas que todo te lo modifiquen. Y ahí tienes casos, está el caso de la desindexación del salario, ya no está anclado y eso no se ha movido. Falta voluntad política, pero no solamente ahí está también transparencia, una reforma constitucional, faltan otras leyes, pero tampoco ha servido, por ejemplo, para evitar fideicomisos como los que se están extendiendo en el país, comenzando por Puebla. Tú lo has denunciado, Enrique. Así es. Pues mira, justamente esa yo creo que es la solución. Yo soy optimista porque pienso que la sociedad civil debe de tomar. La pregunta si hay voluntad política o no, sí. Pues para mí empieza a tener cada vez menos importancia en el sentido de que tenemos que tomarla. Es decir, los ciudadanos debemos de tomar esa voluntad y empujar, porque si nos atenemos a que haya esa disposición, púchale, pues no vamos a pasar de primera base. O sea, que ni siquiera creen que hoy, por ejemplo, la disposición pueda partir de la idea de que sería más caro, o va a ser más caro para el desarrollo, para la economía del país, cambiar que mantener los mismos patrones de conducta. No, pero se puede ver en todos los
a muchos ámbitos, ¿no? Los escándalos de corrupción, las denuncias, los casos que están denunciados ahora con la Auditoría Superior de la Federación, pues son realmente escandalosos. Sí, las desviaciones de recursos en los estados. Y no parece, los estados, digo, mencionaste hace rato el fideicomiso de Puebla, que es muy opaco y que es totalmente, oscurece la magnitud de la deuda del Estado, que aparentemente es mucho más grande de lo que está Bueno, estipulado. es una privatización de ingresos públicos. Una privatización de ingresos públicos. Y luego tenemos casos como el de Veracruz, por ejemplo, que también que lo denunció la Auditoría Superior de la Federación, donde hay una cantidad enorme de recursos que no están justificados su gasto, que se le está pidiendo que los devuelva, que hay incluso, no amenazas, sino como conminaciones a que regresen esos recursos, porque si no, pues, se iniciará un proceso de investigación que puede terminar en la cárcel hasta el gobernador, como lo dijo el propio auditor. En fin, y no veo que en esas autoridades haya esa necesidad necesaria, dada la magnitud de los problemas, dada la magnitud, la reacción que está teniendo la sociedad civil, esta demanda de 3x3 que está de tan amplio alcance y empuje. Era para que el presidente dijera, yo tomo eso y va a ser mi iniciativa referente, por ejemplo. Pues sí, pero pues no es el caso. Todos la están esperando, todos lo están esperando, pero por lo pronto vamos a tener que esperar hasta mañana para seguir con este programa, porque el tiempo se nos terminó. Mañana me voy a meter justo a corrupción. Muchas gracias, Gerardo Esquivel, un placer haberte tenido hoy aquí en Opiniones Encontradas, profesor investigador de la UNAM y del Colmex, y por supuesto Enrique Cárdenas, como siempre, un placer haberte tenido aquí, director de la Fundación Espinosa Iglesias. Y gracias. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.